Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidos a esta clase, nuestra primera actividad síncrona de la unidad curricular Planificación y Desarrollo Radiofónico. Les saludo por aquí su profesor, tutor, el profesor César Díaz. Vamos a estar a lo largo de este trimestre de manera virtual, donde a pesar de la virtualidad, a través de esta multiplataforma del aula virtual, vamos a interactuar sobre el interesante mundo de la radio. Eh, Vamos a ir a partir de un contexto histórico y social, ¿por qué no cultural de la radio? ¿Cómo se origina la radio? Eh, Como invento, como creación, como medio de comunicación y a la actualidad, como la radio ha sobrevivido a los podcasts, sobrevivido y se ha acoplado, mejor dicho, es el término adecuado, a la tecnología y cómo ella ha evolucionado perfectamente y nos ha quedado a la crónica del tiempo. Digo a la crónica del tiempo que hay personas que, por ejemplo, no leen periódicos, que compran el ejemplar y se sientan en su casa, en el parque, o un momentico en el tráfico, en el vehículo, leen el periódico o en el transporte público, porque ahora lo ven a través de los teléfonos, ¿ok? Es un avance, pero el arte de leer, esa buena costumbre de compartir una taza de café, un jugo, o simplemente para llegar al trabajo a sentarse a leer el periódico, eso se ha perdido. Aquí en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica, aquí en Venezuela por otros elementos históricos, políticos, económicos que vamos a tratar, ¿okay? Porque no es el hecho de la unidad curricular. Sin embargo, la radio como tal es eso, la esencia como tal. A pesar de que ustedes ya han visto introducción a la radio, un curso de esta unidad curricular muy importante en la formación académica de ustedes a través de aquí, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la planificación y el desarrollo radiofónico tiene que ver con la parte de cómo vamos a crear una producción, obviamente, radial. Pero para entender eso, y ya entrando en materia, tenemos que enfocarnos en la radio. La radio indudablemente ha evolucionado mucho. Ya está la radio por streaming, la radio por internet, pero está la FM, la AM y las primeras emisiones o los primeros vestidos de lo que fue Guillermo Marconi con la primera transmisión en final del siglo XIX con respecto a lo que es la radio, las primeras transmisiones transoceánicas desde Europa a Estados Unidos, eh, y cómo eso fue un impacto cultural, mediático, en transmitir las noticias. Si nos remontamos a los años 20, en la ciudad de Nueva York, lo que fue Orson Welles con la famosa Invasión de los Dos Mundos, algo que una transmisión que era una ficción, que era una novela, y cómo eso, a través de los efectos de sonido, hechos por personas con instrumentos y que patrocinan, que se hizo espacio sería como patrocinio para algunos clientes, eso repercutió, tuvo un impacto social. Y de hecho, hay una sátira en la caricatura de Los Simpsons sobre ese episodio. Entonces, la radio siempre ha estado cerca de las personas, siempre ha estado al día con las personas, siempre hemos, o en todas las casas siempre hay una radio encendida o apagada, pero que cuando está encendida está acompañando. Y cuando está apagada, las personas saben que ese medio de comunicación al encenderlo va a ser la compañía. Era algo indispensable. Mucha gente puede entender una radio y no un televisor. Ahorita eso se ha invertido un poco debido a que las transmisiones en streaming son más importantes, de mayor entretenimiento, y es por ello que no ha perdido su sitio en la televisión y le ha ganado algo de terreno a la radio. Sin embargo, la radio no necesita una conexión a internet, solamente una antena, unas baterías, o está también en los teléfonos. Entonces, la radio está omnipresente en todos lugares. ¿Por qué? Porque donde vayamos, al campo, a las montañas, estamos en el llano, estamos en la frontera, estamos en pleno centro, nos acompaña en el aula de clase. Entonces, la radio siempre va a estar ahí. En Venezuela el radio tiene una historia muy fascinante y tiene que ver con la época del general Juan Vicente Gómez. En los años 1920 se fundó la primera emisora aire con sus siglas en internet, sus siglas en inglés, que ese material lo pueden conseguir por internet y está ya listo la clase, material en nuestra plataforma, en el foro de anuncios que tienen que eh, les recomiendo que deban de visitar el foro de anuncios y ubicar esta información que está en una clase muy interesante para todos ustedes, una presentación en PDF, para que entiendan el contexto. Entonces la radio en Venezuela tiene que ver con la aparición de
la emisora Aire, la cual fue cerrada porque por orden del presidente dictador de aquella época, el benemérito, no era conocido, Juan Vicente Gómez. Entonces, Gómez promovió el cierre de esta emisora porque, bueno, no iba acorde a sus ideales o su ideología política en ese momento. Esta emisora se encargaba de transmitir, de transmitir alguna que otra canción de la época, música de piano, eh, algunos valses, etc. Sin embargo, años después, ya en los 30, nace lo que es la emisora 1BC o 1 Broadcasting Caracas, que después se llamó Radio Caracas Radio. Esta fue la emisora pionera, una de las primeras emisoras en el país, ya no está fuera del aire. Y esta emisora permitió ir acrecentando la cultura de la radio. Más tarde salieron emisoras como Radio Nacional de Venezuela, y lo que es ahora el circuito RNB, perteneciente o adscrita al Ministerio de Comunicación e Información o el Ministerio de Información del gobierno venezolano. Salen otras emisoras como Ecos del Toro en el estado Táchira, salen otras emisoras que aún se mantienen vigentes, que por ejemplo, Ecos del Toro se mantiene vigente, Radio Frontera en el estado Táchira, que ya no existe, Radio Nacional de Venezuela, que ya existe su variante FM, y en señal de AM en otros estados, por ejemplo en el centro del país señal 770 AM y sus antenas están ubicados por los pedidos del estado Carabobo, específicamente en el sector Campo Carabobo, la cual se mantiene vigente. Entonces eran emisoras AM, que significa amplitud modulada, y eso llega a gran parte del país por su sistema de transmisión. Había otras emisoras que se mantienen vigentes como La Voz de Carabobo, ya está migrando a un espacio digital, y FM debido a lo carente de mantener un aparatos, de mantener un sistema operativo que demanda mucha energía, demanda mucho mantenimiento y son costosos debido a que eran aparatos muy grandes. Un transmisor puede ser del tamaño de una gaveta, del tamaño de un pupitre, por decirlo así. Entonces, eso ya ha migrado con la tecnología, bueno, que vemos que anteriormente una antena flyaway era muy grande, ahora una antena flyaway, que de paso ya no se utilizan tanto, son pequeñas que las puedes llevar en una maleta, un maletín de viajero. Entonces, en la radio AM fue un impacto importante porque comenzaron a hacer muchas emisoras en el país, sobre todo en la zona central de Venezuela, en el estado Carabobo, Aragua, Miranda, la ciudad capital, grandes ciudades como Barcelona, en el oriente del país, la isla de Margarita, Maracaibo, en el estado Zulia concretamente, pero había estados donde, por ejemplo, había una o dos emisoras, porque todavía se vivía una Venezuela muy rural en aquella época, hablo de los años 40, 50, y era difícil eso. En el estado de Aragua, donde transmitimos, habían emisoras como Radio Maracay, Radio Aragua, Aragüeña 650, que de paso transmitían su grabación se basaba mucho en lo que es la música llanera, en el joropo como tal, con grandes programas, grandes locutores que se me escapan de la mente, pero bueno, como eh, X cantidad de locutores que promovían la música llanera. Eh, y estas emisoras fueron viviendo sus años de gloria en los años 50, 60, 70, incluso los 80, y aquí, alerta de spoiler, salen las FM. Pero retomando el tema anterior, en la época dorada de la radio en Venezuela, en los años 50, las emisoras de radio tenían orquestas dentro del estudio, como puedes decir algo, la orquesta de Lavillos, Caracas Boys, prestaba su servicio a las grandes emisoras como Radio Continente o Radio Mundial, porque eran las más sonadas en esa época. Radio Rumbo era la emisora que hoy por hoy se mantiene vigente ahora en señal FM, con sus famosos notirrumbos, y esa era la emisora que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, personas los más adultos de la casa, y era una referencia a nivel nacional porque transmitía a nivel nacional a través de las antenas repetidoras. Ahorita a través de vía satélite o a través de streaming, que lo hacen
abarata más los costos y es algo más manejable desde el punto de vista tecnológico que las anteriores antenas, que necesitaban un gran mantenimiento como tal. Entonces, la radio en su momento era un elemento muy novedoso, muy rico en su programación, porque no era solamente música, eran las noticias, era la magia que tenían los locutores que no se les conocía la cara porque no existía la televisión o no había llegado la televisión aquí en Venezuela, no existían las redes sociales. Entonces era una manera muy diferente de llegar al público a través del mensaje, a través de la publicidad, a través incluso de la propaganda política que pues, cuando había elecciones, entonces eso despertó mucho a los venezolanos a escuchar radio y a ser críticos de la radio. Había locutores de la vieja guardia como Iván Locher, Carlos Aldo Bol, narradores deportivos como Pancho Pepe Crocker, aragüeño por cierto, del llamado León, el recordado Museo de la Caballería, todos esos locutores de la vieja guardia fueron los pioneros en la radio. Hoy por hoy algunos se mantienen como Juan Manuel La Guardia, por ejemplo. Entonces, esos locutores despertaron las pasiones en la radio al transmitir música, a sentir ese feedback a través de llamadas telefónicas, a través de cartas que les mandaban solicitando algún tema, sobre todo en esa Venezuela donde sale el boom de artistas como de los años 60, como los 007, Henry Stephen, eh, los Darts, todos esos grupos, porque eran ciertamente influenciados por los Beatles, esa famosa Beatlemanía, entonces era esa época muy bonita en la radio, que me salté, ojo con esto, que en los años 50 y 60 se dio la época de las famosas radionovelas, El Derecho de Nacer, con el actorazo Arquímedes Rivero que interpretó a el famoso Martín Valiente. Como El Derecho de Nacer se convirtió en una novela que se transmitía a la 1 de la tarde y 2 de la tarde era el horario estelar y eso arrastraba bastante audiencia, mucho patrocinante y la radio comenzó a tener ese poder de impacto como tal, sobre todo teniendo al número uno de la radio considerado el número uno eterno, porque no hay otra persona que lo iguale en talento, en conocimiento, sobre todo en conocer y querer tanto a Venezuela como es el recordado Reinaldo José Ottolina, conocido como René Ottolina, locutor valenciano, que en honor a su fecha de nacimiento se conmemora el Día Nacional del Locutor, esto creo que es en el mes de noviembre. Entonces, ¿qué sucede con esto? La radio siempre fue el mecanismo de atención, de acompañar al público, a las personas, la ama de casa, que en esa época se encargaba de los oficios y le colocaba la música para acompañar mientras hacía su oficio. Se escucharon las primeras voces, grandes voces de Venezuela, como Mirla Castellano, eh, que iniciaron, busqué en YouTube quién fue Mirla Castellano, la Mirta, Mirna, Estelita del Llano, todas esas las se dieron a conocer a través de la radio, como tal porque cantaban en vivo. El gran Benny Moré cantó en diferentes emisoras de radio, incluso en Radio América cantó Benny Moré. Benny Moré, para los machamos, fue el inspirador de un muchacho que se llamó Oscar, o que se llama Oscar de León, en cómo cantaba. ¿Okay? Entonces, eso formó parte de la historia musical de Venezuela muy rica, muy diversa, en el empuje de la radio en los años 70, con toda la efervescencia del rock and roll, pero a su vez de lo que fue el nacimiento, la dimensión latina, el secreto de juventud, también consolidándose la Villo Caracas hoy, por ejemplo, la radio tuvo un mayor auge y es donde salen grandes cadenas como Radio Caracas Radio, que era música adulto contemporánea en inglés y español, entonces salen locutores como Napoleón Bravo, Iván Locher, Capi Doncel, Alfredo Escalante, eh, Tinedo Guía, algunos de ellos están vivos, otros ya han fallecido, que le dan la personalidad y se acrecenta más la radio que te competía fuertemente con la televisión, porque algunos canales de televisión transmitían como, bueno, en algunos canales no, dos canales como Radio Caracas, Venevisión o BTV cuando era privado, transmitían a las 12 de mediodía, pero en la televisión existía un gran competidor que era el señor nada más y nada menos que René Tolina, que tenía su famoso programa El Show de Reni y los amigos Reni presenta, creo que era, yo, era la historia que me contaba mis padres en esa época. Entonces,
la radio era esa competencia, pero más que de competencia era el acompañamiento al público como tal. Y las personas escuchaban radio porque había periodismo de denuncia, periodismo social, habían las canciones, se llamaba anteriormente, quiero felicitar a mi mamá porque está cumpliendo años. ¿Cómo se llama su mamá? María Pérez. Bueno, será María Pérez allá en la organización tal, pero el cumpleaños le cantaban las canciones. Aquí también se tocan las canciones de los diferentes artistas que están en esa época, y aquí en Venezuela, a través de la radio, se masificó toda la influencia de, por ejemplo, las rancheras, de música de la costa de Colombia, como los famosos corraleros de Majagual, las rancheras de jóvenes cantantes para esa época como Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, por ejemplo. También los artistas argentinos como Sandro, los españoles Sandro, eh, los terrícolas, los pasteles verdes, que eran peruanos, si mal no recuerdo. También estaba, por ejemplo, artistas como Piero, como diferentes, se me escapan de la mente, diferentes artistas españoles como Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rafael, y todo eso tiene un impacto en la radio como tal, porque los programas, emisoras de radio se pelean por esos artistas en conseguir los discos como tal, y eso despertó un seguimiento en la radio como tal para que las personas se sentían complacidas y todo eso. Pero ¿por qué tiene que ver esta historia? Me parece si me entendí algo. Porque para hacer radio se necesita una planificación, una producción que te ayude a llevar todo lo que esas ideas que están en la mente para hacer programas de radio. Porque no solamente el programa de radio de música vive la radio. Y hay programas que pueden ser un micro, como el micro radial más famoso en Venezuela, para mi criterio y para muchos, es nuestro insólito universo del recordado Porfirio Torres, locutor, bueno, también fallecido de la vieja guardia, que fueron los pioneros de todo esto. Que dirán, profesor, este profesor está nombrando muchas personas que ya no están en planta terrenal. Sí, es cierto, pero ellos fueron los pioneros de la radio, como ya les dije, y hoy por hoy la radio es lo que es basado en esta historia que les estoy comentando. Entonces, eh, la radio también fue el periodismo de investigación, el periodismo de precisión, la denuncia social, los grandes eventos deportivos que se narraban a través de la radio, como eran carreras de hipódromo, pues, recordaba Alicán, los juegos de béisbol, de los circuitos de los equipos como Caracas, Magallanes y Tiburón de la Guaira. Bueno, tenían los mejores locutores con voces comerciales que eran locutores que se dedicaban solamente a hacer las publicidades o las cuñas publicitarias en vivo. La radio sufre, entre comillas, o el buen decir de la palabra, fue un cambio radical, que es cuando nacen las primeras emisoras, están las primeras FM en Venezuela, que eso ya venía de Argentina, que fue un país pionero en radio, países como Colombia, que estaba por debajo de nosotros en materia real, hoy por hoy nos ha sobrepasado, porque en Colombia, a diferencia de que se escucha mucha radio, y hay algo fenomenológico, por decir algo, que ellos están, pues más en la situación política en Venezuela, ellos si entrevistan a algún líder político, oposición o del gobierno, en Colombia eso tiene sintonía bárbara, y los locutores de interacción es formidable. Debido a la preparación y el nivel de conciencia que tiene sobre un tema. Y la radio en Colombia tuvo mayor auge porque en Colombia, por dimensiones geográficas como tal, que es distinto a Venezuela, la radio no tiene ese impacto hasta cierto tiempo. Ahora sí ha crecido tanto en televisión como en radio como tal. Y la aparición de los 80, de las FM, eso venía de México, de Argentina, que son los países más industrializados en materia radial, y se instaura aquí en Venezuela. Eso le dio un auge más a las radios, a algunas emisoras AM como RCR o Unión Radio, sacan sus emisoras en FM, y esas emisoras, Radio Caracas Radio, que era una emisora adulto contemporánea con música inglés español, se cambia totalmente la emisora de noticiosa, del Ciclo Unión Radio, y esta emisora RCR saca la famosa Caracas 92.9 FM, y Unión Radio saca a lo que es el circuito la mega estación, la mega 107.3 FM, que fue la primera estación
en frecuencia modulada del país. Y eso, bueno, como la pólvora se propagó por todo el país, hubo una adecuación tecnológica, ya no se utiliza de los disc jockey o la palabra DJ, que viene de, de ser disc jockey, a lo que sea el operador de audio. Ya no era ese famoso disc jockey que colocaba los temas en disco acetato, en acetato o en la switchera que colocaban las canciones, los cartuchos de 45 grados, de disco 45, los colocaba y eso sonaba. O los discos acetatos, ahora todo era computarizado, eso tiene mayor auge cuando sale Windows 95, que es un sistema operativo que les permitió a las emisoras operar con esa tecnología. Se modifican las consolas de radio, se modifican las cabinas de transmisión, se replantea todo lo que es con transmisores, con antenas. Entonces la FM tiene una frecuencia modular que te permite un sonido en estéreo, más no la amplitud, el alcance. Es decir, una emisora que se escucha en Valencia difícilmente se escucha en Maracay y viceversa, pero hay emisoras en Valencia, Guadalajara, Cabo, que se puede escuchar en esta portuguesa. O recuerdo anécdotas de mis tíos que se prestaban servicio militar en frontera, ellos escuchaban radios de el estado Carabobo allá en esa frontera, y se decía que las emisoras venezolanas tienen mayor alcance que Colombia, porque se escuchaba, si le daban toda la potencia, se escuchaba Radio Caracol, por ejemplo, en el estado Apure, o a través de la onda corta se escuchaban emisoras como la BBC de Londres a través de otro tipo de frecuencias, ¿no? Como es la onda corta. Y no, el espacio radioeléctrico no está tan sobresaturado como hoy se encuentra, porque avanzando más en esta conversa con ustedes, las FM permitieron priorizar la tecnología. Es decir, se crean más circuitos, como el circuito Onda, el circuito Mega, el circuito X, FM Center, Triple F, lo que sea. Cualquier cantidad de circuitos. El circuito Rumberanergo, que fue uno de los primeros circuitos con emisoras venezolanas en España, en la isla del Caribe y en Miami. Incluso creo que se mantiene una emisora en Miami, aunque ese circuito fue vendido por la familia Taffin, Peter Taffin, era los Taffin, recuerdo, esa emisora, y eran los dueños de ese circuito. Entonces, las FM utilizaron más ese sonido, fueron otra promoción, fueron un público más joven, nacen las emisoras de salsa y merengue, como música como tal, nacen emisoras como Satélite 105, el circuito Mega en Valencia, en Maracay, con una música más llevada a los jóvenes como tal, inglés, español, y eso a los años después se ven lo que son las emisoras en streaming que transmiten otro tipo de música, transmiten a nivel internacional, estando aquí en Venezuela, y por ende acrecienta lo que es escuchar otro tipo de música, pero ya no es el acompañamiento de que estar el locutor ahí en el día a día. Eso se mantiene en las emisoras FM y en alguna otra AM que tenga sintonía, tenga contenido como tal. Entonces, ¿qué sucede? La planificación de una buena producción radial, y por eso la génesis de historia cultural, planificación y desarrollo radiofónico, tiene que ver con un nivel de producción sumamente donde las emisoras en su momento causaron impacto ya a la producción de contenido que tenían, de programas de radio, de buenos locutores, y es por ello que estos vamos a tratar de hacer en este trimestre, de conocer qué es la historia de la radio, cómo se trabaja en la radio y qué vamos a hacer nosotros, porque lo que se quiere es una producción audiovisual, una producción radial. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar el nivel de conocimiento realizando micros radiales, y para ello en estas clases virtuales vamos a trabajar en eso. Es importante que esta clase sea compartida por todas y todos ustedes, que sepa que hay existe una integración entre la radio, que muchos dicen la radio blanco y negro, entre la radio a colores, es un choque semántico, o más allá de semántico. Es la radio analógica a la radio que escuchamos actualmente. Es importante escuchar radio, ¿por qué? Porque la tenemos ahí en todo momento, y es importante la información que se emane de la radio como tal, aunque sea el simple entretenimiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos al alcance de nosotros en nuestro teléfono, en el radio. Incluso hay unidades de transporte colectivo que aún llevan en una emisora radial encendida en sintonía,
y es por ello que a donde hayamos siempre la radio va a estar ahí. Y la radio se ha permitido acoplarse en perfecta alineación con las redes sociales. Están las radios que tienen su señal abierta por FM, pero también transmiten por streaming, tienen su página web que tiene su cuestión en streaming, pero también los locutores hacen los live, o la emisora hace los live, y eso es un punto a favor. Es decir, la radio se propaga aún más en contenido, y eso hay que tenerlo sumamente en cuenta. ¿Para qué? Para que la radio no deja de morir o no va a morir, no se va a ser desplazada de la televisión o del streaming o de las redes sociales, sino que se acopla perfectamente. Y es un todo como tal. Y eso vamos a discutirlo aquí en nuestra unidad curricular Planificación y Desarrollo Radiofónico. Por aquí les hablo el profesor César Augusto Díaz. Espero que les haya gustado este breve, interesante recorrido de la radio. Hay cosas que quedaron por fuera, pero de verdad que es un placer estar con todas y todos ustedes a través de esta plataforma. Un placer estar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Se les quiere.